Qué gusto y qué bendición poder saludarlos una vez más. También pues estos días, lunes, martes y miércoles, no tuvimos nuestro video diario. La razón es que siempre con Teresita estamos aprovechando cualquier oportunidad que tenemos para poder mejorar, aprender y crecer como personas y como siervos también, para poder hacer una mejor labor en lo que realizamos, para servirles mejor y servir sobre todo a nuestro Señor de la mejor manera. Así que estuvimos en un proceso de entrenamiento de coach, así que algo muy interesante. Les haré un video para comentarles sobre esto. Yo creo que es algo que vale la pena que sepan y quizás lo puedan implementar para sus iglesias, sus ciudades, y pues agradecidos a las iglesias de Covenant del Pacto de aquí del sur de California, que nos permitieron participar en este evento. Ya les estaré dando mayores detalles y explicándoles cómo fue, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente, continuando nuestro estudio de la vida de Jesús en orden cronológico. Como siempre lo trato de decir, la vida de Jesús clave para cualquier cristiano, cualquier persona que se llame un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, debe conocer a Jesús. Así que, ¿cómo está tu conocimiento de Jesús? Si haces un análisis a conciencia de cuánto conoces de nuestro Maestro, pues tú mismo sabrás en qué medida estás. Y quizás estos estudios, estas reflexiones de la vida de Jesús, vamos en la serie 7 ya. Puedes ir al canal de YouTube y seguir cada una desde el principio para ir aprendiendo, y quizás encuentres que hay cosas que al leer la palabra o en lo que has conocido del Señor no has notado o te has saltado, y el Señor puede estar hablando a tu vida y mostrándote cosas nuevas sobre Él para que puedas seguirlo y aprender más de Él y llegar a una intimidad mayor con el Señor. Juan capítulo 4, a partir del versículo 43. Estamos ahí. Juan 4:43. Quiero partir en este día de una premisa. Dios es Dios sin importar quién cree o no cree en Él. Jesús es el Señor, es el Salvador. El hecho de que alguien crea en Él no lo hace, no aumenta su señorío. Y si alguien deja de creer, no disminuye su señorío. Él es Señor. Él es Señor sobre todo, aún sobre aquellos que no lo reconocen. Él es Señor. Él es Señor de todo lo creado, los cielos, la tierra. Él es el alfa, el omega. Él es Señor sobre tu vida y mi vida. Cuando lo reconocemos, simplemente se abren nuestros ojos y vemos su señorío y reconocemos el lugar donde Él está. No quiere decir que el ser humano, al creer en Él, lo posiciona al Señor y lo pone como Señor de su vida. El Señor ya es Señor. Solamente es reconocer el lugar en el que ya está. Parto de eso para poder entender lo que vamos a ver en este texto, que nos da una ligera imagen de lo que es el señorío de Jesucristo. Versículo 43, Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ya en videos antes habíamos tratado este punto. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra, como dicen. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, la recepción de la gente en Galilea fue por el hecho de la fama que él ya traía. Ustedes saben, quien adquiere un nombre, quien se va haciendo famoso, entonces la gente lo reconoce. Jesús había hecho milagros, ya había hecho algunos prodigios, entonces se había regado su fama de las cosas que él había hecho, y la gente entonces lo recibía, lo reconocía, y no fue la excepción en este caso cuando él regresa a Galilea. A pesar de que la gente en su propia tierra no lo había visto en la magnitud que él tenía, sin embargo, por su fama que se había dispersado y por lo que ellos mismos habían estado en las fiestas, entonces lo recibieron. Así que ese detalle de reconocerlo, porque se estaba haciendo cada vez más famoso. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerden el primer milagro público que Jesús había hecho. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Por qué señala esto de que era un
oficial del rey. ¿Por qué? Porque este hombre era parte del ejército. Por lo tanto, era alguien que sabía y estaba bajo el señorío romano. Roma era el imperio que había conquistado toda esa área. Así que este hombre estaba bajo el señorío de Roma. Obviamente bajo el señorío de César, que era el gobernador, el señor de Roma. Bajo el señorío del rey que estaba a cargo de ese sector, de esa región de Galilea. Así que él estaba bajo el señorío de sus autoridades como gobierno, políticas. Y en esa condición de tener señorío sobre su cabeza, y por eso lo señala aquí, este hombre se acerca a Jesús. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre, oficial del ejército, es decir, tenía un cargo alto, tenía mucha gente bajo su cargo, pero también él estaba bajo autoridad, bajo la autoridad política de Roma, de César, del rey. Pero él viene donde Jesús. Jesús era parte del pueblo judío, esclavos de los romanos, habían sido conquistados por ellos. Entonces era un pueblo que estaba bajo ellos. Sin embargo, él viene donde Jesús y le ruega que por favor haga algo con su hijo que está enfermo. ¿Qué nos dice esto? Quiere decir que quienes estaban sobre él no podían hacer nada, y él lo sabía. Si él hubiera ido donde los dignatarios romanos o donde su César, ¿hubiera conseguido que hicieran algo por su hijo? No. Aunque ellos tenían la autoridad, no tenían ningún poder para cambiar la situación de este hombre y su familia, en este caso su hijo enfermo. Si iba donde el rey en la región de Galilea, ¿hubiera podido hacer algo por él? No. Y aún como oficial del ejército, sus superiores, ¿hubieran podido hacer algo por él, por su hijo? Tampoco. Pero él reconoce en Jesús que Jesús puede hacer algo por su hijo. Y viene donde Jesús y se acerca donde él para pedirle que haga algo por su hijo. Versículo 48. Porque su hijo estaba a punto de morir. Notemos el detalle, ¿verdad? Una enfermedad grave que estaba a punto de morir el hijo. 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No es una pregunta. El Señor mira a este oficial que se acerca y le ruega. Él sabe quiénes están sobre él y la autoridad que ejercen sobre su vida, y también él la que tiene. Y se dirige a él a rogarle, y Jesús le dice: si no viereis, no creeréis. No le pregunta: si no viereis, no creeréis. No, lo afirma. Es decir, el Señor sabía la condición de este hombre. Sabía que él no podía creer si no veía algo y la manifestación del poder de Jesús. Él había oído lo que otros le habían dicho, y por esa curiosidad y en ese comentario de lo que había escuchado, llega ante Jesús y pone en él su confianza y le ruega. Y entonces procede, versículo 49. El oficial del rey le dijo, nuevamente recalca, el oficial del rey, es decir, este hombre bajo la autoridad del rey, le dijo: Señor, mire, Señor, solo el César era el Kyrios, el Señor. Pero este hombre que está bajo esa autoridad llega donde Jesús y le dice, y recalca justamente antes, ¿no? Un oficial del rey le dice a Jesús: Señor, Kyrios, mire, desciende antes de mí, antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En este texto del versículo 50 dice: este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No creyó
en Jesús. Creyó la palabra de Jesús. Le creyó a Jesús, su palabra, aunque no creyó en Él. Recuerden que toda la gente que menciona antes y los versículos de referencia nos hablan de que la gente en Jerusalén y la que estuvo antes en Samaria, dice, creyeron en Jesús. No creyeron a Jesús. Esta gente, por los milagros, por lo que vio, creyeron en Jesús. Este hombre, a diferencia de creer en Jesús, él le cree a Jesús ahora, a su palabra. Porque Jesús le había dicho, si no ves el milagro, no vas a creer. Por lo tanto, él no había visto el milagro. Cree en la palabra de Jesús. Y mire cómo continúa. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella palabra en la que él había creído, aquella palabra fue dada, aquella hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mire la diferencia ahora. Repito desde el versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ya no es que creyó a Jesús y a su palabra, sino ahora cree en Jesús, él y toda su casa. ¿Qué había pasado? Él había creído la palabra de Jesús, ahora creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque había visto el milagro. Jesús le había dicho, si no ves el milagro no vas a creer. Pues ve y va a ver el milagro. Cuando él vio el milagro, él creyó. Ahora creyó en Jesús. Por eso al inicio de este video yo les decía, entonces, ¿Jesús tomó señorío sobre la vida de este hombre? No. Jesús ya tiene su señorío. Él ya es Señor. Y este hombre se lo dice cuando tiene el encuentro. Señor, mi Kyrios. Pero un Señor de palabra. Como muchos cristianos o gente que confesamos creer en el Señor, le decimos Señor. Y por eso el Señor también dice, muchos de ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Es decir, no me han dado, no soy Señor realmente sobre sus vidas. No me han entregado el señorío. Yo soy el Señor, pero ustedes no lo han reconocido. No han creído. En el creer es abrir nuestros ojos para reconocer que Él ya es Señor. Y es lo que pasa con este hombre. Entonces, al ver el milagro, al ver lo que pasa con su hijo, al ver que Jesús hizo lo que todos aquellos que estaban en señorío sobre él no pudieron hacer, entonces él reconoce que el único Señor real sobre él y sobre todo, incluso sobre quienes están en autoridad sobre él mismo, Jesús es el Señor de todo. Y entonces cree en él y toda su casa. ¿Qué nos enseña esto? Entonces ahora sí, Jesús es el Señor, como lo dije al inicio. Jesús es el Señor. Él ya es el Señor. Antes que tú existieras y yo existiera, Él ya era Señor. Y Él es Señor y seguirá siendo el Señor. Eso no va a cambiar. La vida del ser humano y del cristiano se transforma cuando nuestros ojos son abiertos. Y vemos el poder de Dios y lo reconocemos, y entonces entendemos que al creer en Él aceptamos el señorío que Él ya tiene y nos sometemos a ese señorío. Eso implica el creer en el Señor. Entonces someternos al señorío. Entonces cuando le decimos Señor, ya no solo decimos como este hombre al conocerle de inicio. Porque he oído que Él tiene poder y autoridad. Porque he oído que a Él le dicen Señor.
o porque Él es el único que quizás me puede ayudar, por interés, para que me resuelva un problema. Como mucha gente, muchas veces nos hemos acercado al Señor y le decimos, Señor, porque hay un interés detrás de esas palabras, o un falso entendimiento de lo que estamos reconociendo. Señor, si hacemos y cumplimos su voluntad y aprendemos a conocerle. Este hombre entonces, al conocer sus milagros y ver lo que él era capaz, entonces entendió. Dice, y creyó en él. Ese es un verdadero creyente. Un creyente es entonces aquel que puede reconocer el señorío de Jesús sobre su vida. Abrir sus ojos y saber que Él es Señor. ¿Cómo está tu condición? ¿Le llamas quizás Señor, Señor, pero realmente Él no tiene el señorío sobre tu vida? ¿O piensas que le has podido entregar ciertas áreas de tu vida? Muchos piensan que le pueden dar el señorío a Jesús sobre el área espiritual. Jesús es Señor, pero de mi espiritualidad, de mis finanzas, de mis sentimientos, de emociones, de mi vida social, me encargo yo. Pero del área espiritual, dominical, religiosa, entonces Jesús es el Señor. No, Jesús no es Señor de ninguna área o momento de tu vida. Jesús es Señor de todo. Él ocupa su lugar de señorío en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Tal vez es tiempo que aquello que decíamos de palabra lo entendamos en la manera en que lo vamos conociendo cada vez más. Nuestros ojos son abiertos y cada vez nuestra fe se incrementa, se afirma. Creemos más en Él, confiamos más en Él porque mejor le vamos conociendo. Y entonces su señorío toma lugar sobre nuestras vidas y podemos obedecerle en la medida de que su señorío requiere ser obedecido. Recuerda, Él no es Señor de palabra, Él es el Señor sobre todo. Nuestro compromiso es obedecerle y hacer su voluntad y cumplir con lo que Él nos ordena. Revisa tu vida y espero que en tu vida Él tenga el lugar de señorío que debe tener. Permíteme orar. Señor, gracias por esta oportunidad más de poder compartir tu palabra, de aprender de ella. Gracias por las lecciones que nos das, Señor. Muchas veces estamos en posición en que personas o autoridades o jefes o familia ocupan un lugar de autoridad sobre nosotros. Les hemos otorgado una autoridad, Señor, y está bien reconocer la autoridad del gobierno, de los padres, de un jefe en el trabajo, pero Señor, el señorío es solo tuyo. Y tú eres Señor sobre todo, aún sobre aquellos que están en autoridad sobre nosotros, porque tú, dice tu palabra, que eres quien pone aún los reyes y las autoridades. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales y al entender y poder conocer más de tu poder, de tu grandeza, de ver tu actuar en todo momento, podamos realmente creer en ti en la medida en que te vamos conociendo y tenemos esa relación de intimidad contigo, y podamos entonces, Señor, declarar: tú eres el Señor, el Kyrios en mi vida. Señor, te reconozco, y si te llamo Señor es porque quiero hacer tu voluntad. Señor, nos sometemos a tu voluntad, a tus propósitos, a tus planes, y permítenos, Señor, ser parte de ellos y cumplir tu voluntad en obediencia. Bendigo a cada hijo, hija tuya que está mirando esta tarde, esta noche, Señor, y que estas palabras sean de bendición para sus vidas y que también podamos extenderlas a otros, Señor, para que tu palabra y tu reino, Señor, se extienda y sea predicado en cualquier lugar del mundo. Gracias por ser nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por habernos permitido entrar en sus hogares en esta tarde. Les invito a ver el video del día de mañana con el que
estaremos terminando esta semana. Y recuerden, suscríbase gratis en nuestro canal de YouTube. Hay más de 240, 70 videos. Así que esta serie es la vida de Jesús. Comienza en la serie 1, ya estamos en serie 7. Así que te invito a ir a la serie 1 y comenzar desde ahí para tener la secuencia de lo que estamos mirando. Y nos vemos el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Hasta mañana, y un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Que el Señor los bendiga. Un saludo y un abrazo fuerte, Dayanara. Qué gusto poder saludarte. Y a todos los que nos están saludando, Betty, Mayra, Francisca, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, sus peticiones de oración, las contestamos por interno. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor los bendiga.